Buenas tardes, por favor no se olviden registrar en el chat su asistencia. Vamos a empezar. Estamos trabajando la clase anterior con lo que son demostraciones de inferencia, ¿cierto? Y había un ejercicio puntual que es el que estoy compartiendo, este de acá, que habíamos visto que aplicando reglas no estaba llegando a la conclusión que era esta que está por acá, ¿sí? Teníamos que inferir y derivando, en algún momento llegar a esta. Entonces, les dije, para la siguiente clase lo reviso mejor y les confirmo. Entonces, ya hice la revisión y de todas maneras vamos a quedar con la conclusión de que el razonamiento no es válido, ya que no estoy llegando a la conclusión que nos está indicando por acá, ¿sí? Como habíamos comentado en esa clase, la demostración se puede hacer a través de las reglas de inferencia, que es lo más adecuado porque aplicamos ya leyes que ya están demostradas, ¿no? Y sin embargo, la otra forma es también a través de tablas de verdad. Aplicando tablas de verdad, debería llegar a esta conclusión con un resultado de una tautología, ¿sí? De todas maneras, acá en la parte inferior hice una demostración. Como ven, son 2, 4, 5, ¿sí? Son 5 proposiciones que tenemos. Entonces, eso hace de que al armar la tabla de verdad sea así de extensiva, ¿no? Son como 32 combinaciones que va a haber por cada uno, ¿ok? Y de acá, fíjense, estoy agarrando cada parte y estoy armando la tabla de verdad, una por una, las premisas que teníamos, ¿sí? Y finalmente estoy tratando de decir de que esto es el resultado final. Ahora, ¿cómo hacemos la tabla de verdad? Primero se arman todas las premisas. Miren, acá está P o Q. Acá lo tengo a P o Q. Obviamente tomo la columna P con Q y hago la disyunción. Luego R y S, ¿sí? Ahí está la conjunción entre R y S. Y luego acá es una condicional. Entonces aplico condicional a estas dos columnas, ¿no? Entonces eso es lo que estoy haciendo por acá. ¿Ok? Condicional a las dos y bueno, me ha salido esta otra y este es el resultado de la primera premisa. Tengo que avanzar a la segunda. F, en este caso he tomado como si fuera también una proposición, por lo tanto, por eso está apareciendo por acá. ¿Ya? Entonces acá el no F es la negación de esta columna, entonces ahí está. R condicional S, entonces tomando a R con S bajo la condicional, me está saliendo esta columna, ¿sí? Luego tomo también a P, ahí está. Y finalmente la última, ¿sí? Vamos a agarrar acá y voy a extender un poquito. Que dice para realizar la demostración. O sea, ya tengo todas las columnas y finalmente se toma todas las premisas. Aquí teníamos 4, ¿sí? Estas 4. Ok, y se las tiene que unir a... ok, perdón. Acá me falta todavía la especificación de esta condicional, porque había sacado primero a la disyunción y luego la conjunción, y me estaba faltando la condicional, ¿sí? Entonces, eso lo teníamos por acá, ¿sí? Y luego, ¿qué más tenemos? A ver, sí, ¿qué es lo que me está faltando por aquí? Déjenme verlo un poquito más grande porque la tabla salió tan amplia que tuve que disminuir algunas cosas. Pero acá hice la extensión, ¿sí? Bien, ahora, el siguiente paso es importante porque voy a agarrar a todas las premisas, ¿sí? Y las voy a unir con una conjunción, ¿ok? Vamos a ver acá lo que estoy haciendo. Aquí está, miren, todas las premisas con conjunción, ¿sí? Ahí está. Ahora, todas estas, ahí está, todas las premisas con conjunción, miren, estoy juntando las 4. Y luego eso hay que hacerlo con el no Q o R, pero a través de una condicional. Entonces, en resumen, una vez que están las tablitas armadas, lo que se hace es agarrar el resultado de esta, conjunción esta, conjunción esta, conjunción esta, una conjunción de las 4, por eso hay un corchete grande encerrando las 4, y luego una condicional a la conclusión que queríamos llegar, ¿sí? Entonces esta, por ejemplo, estas están enganchadas todas con conjunción, con un corchete, y finalmente hay una condicional que le dice llegar a concluir esto. Entonces eso es lo que he hecho por acá,
¿sí? Acá estamos viendo la primera, la segunda, la tercera y la cuarta premisa, todos con conjunción. Y aquí está la condicional hacia la conclusión que queríamos llegar. Entonces, como todas estas conjunciones están aplicadas aquí, entonces es como que tomo esta columna condicional no QOR, ¿sí? Y eso es lo que me hace llegar a este resultado, que fíjense, de ya está saliendo falso, falso, una contradicción, y luego viene verdadero, y bueno, esto ya no es tautología, ¿no? Principalmente le decimos contingencia, ¿sí? Porque hay una mezcla de falso y verdadero. Entonces, por tablas tampoco se llega a una tautología, que sería el resultado final si fuera válido, ¿no? Si la conclusión fuera válida para todas estas premisas. Entonces, ese ejercicio ya te daría en ese sentido de esta forma, ¿ya? No pude aplicar razonamiento, aplicar leyes de inferencia y llegar a demostrar esa conclusión, entonces no es válido el razonamiento. Ahora, derivado de esto, hay que tomar en cuenta a veces un poquito el tema de aplicar correctamente las leyes, ¿no? Por eso es que yo les digo, en la medida que ustedes las conozcan, las practiquen, van a poder hacer buen uso de las leyes y no confundir. Es que es muy fácil confundir, por ejemplo, la de simplificación, ¿sí? La simplificación es cuando hay una conjunción, ¿verdad? Entonces, a veces vemos una disyunción, ¿sí? Y estamos pensando en aplicar simplificación y no es correcto, ¿listo? Entonces, hay que tomar eso en cuenta. Vamos a hacer un par de ejercicios más para terminar esta parte, ¿ya? Y estos ejercicios justamente están enfocados a lo que era pues los razonamientos que en ocasiones no son válidos. ¿Listo? Vamos a ver el enunciado y vamos a tratar de ir por pasos para que pues podamos entender también mejor para qué es que han creado este tema de la inferencia, este tema de las leyes proposicionales, etcétera. Entonces va un poquito por este tema, ¿no? A veces hay conclusiones a las que hay que llegar por un razonamiento lógico, pero por la manera verbal o método verbal es a veces muy complicado. De ahí que vino la idea de crear símbolos que los representen para facilitarnos las deducciones lógicas que podemos hacer. Acá veamos un ejemplo. Dice, traducir la siguiente argumentación de forma simbólica y comprobar la validez. A diferencia de los ejercicios anteriores, ahora hay una argumentación que me están dando en forma verbal, ¿sí? Entonces, para lograr hacer esta demostración, simplemente hay que decir, bueno, hay que llevarlo todo a símbolo, pero básicamente son dos pasos. Representar cada proposición de forma simbólica, como si fueran una afirmación, dice, ¿no? A veces cuando estamos pensando algo, a veces decimos, no es verdad cuando, o es falso que. No, dice, enfóquese a representar de manera simbólica cada proposición que le han planteado, pero como si ellas estuvieran afirmando algo, ¿sí? Entonces ahí está el paso 1. El inciso B dice, ahora simbolice la conclusión y las premisas que tenía. Y luego, pues, podemos hacer lo que es la demostración, ¿ok? Bien, vamos a aplicar el paso 1 primero. Inciso A y para eso, ojo, estoy tomando esto, ¿sí? Entonces, miren, voy a empezar con el primero. Dice, esta es una buena película, entonces vale la pena mirarla. Lo que voy a hacer es extraer de cada una de estas premisas las proposiciones con las cuales está armada, ¿sí? Entonces, miren, por ejemplo, dice, esta es una buena película. Ahí va una, ¿sí? Vale la pena mirarla, dice, ¿no? Esta es una buena película, entonces vale la pena mirarla. Entonces voy marcando las que me van marcando proposiciones, ¿no? La matemática es fácil. Esa es otra, ¿sí? O esta película no vale la pena mirarla. Ojo, vamos a hacer lo siguiente. Voy a marcarlas de un color, las que sean similares para no repetirlas. Por ejemplo, esta es una buena película, es una, vale la pena mirarla, de repente podemos marcarla de otro color, pero ahora dice, la matemática es fácil, es muy distinta a las anteriores afirmaciones, ¿sí? Ahora dice, esta película no vale la pena mirarla, que sería la negación del verde, entonces no lo voy a tomar, ¿sí? Pero la matemática no es fácil, es como la negación del celeste, ¿verdad?
Por lo tanto, este no es una buena película. No es una buena película, es la negación del amarillo. Entonces, en resumen, es como que tengo acá tres, ¿no? Tres proposiciones con las cuales puedo trabajar. Entonces, eso es lo que hay que simbolizar. Por ejemplo, a cada una de esas oraciones que están afirmando algo, le vamos a dar un símbolo que puede ser las letras del alfabeto que están a lo último y en letra minúscula, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, una P puede ser igual a esta es una buena película. ¿Sí? Ya tengo la P. Y continúo con la Q, que puede ser el siguiente. Dice entonces, puedo aumentar un poquito para que quede como una oración completa, ¿no? Con sujeto, verbo y predicado. Esta es una película. Bueno, esta película vale la pena mirarla. ¿Sí? Y luego una R, para intentar llevar a oración lo que está con celeste. Las matemáticas es fácil. Entonces ya tengo a P, Q y R, ¿sí? Ahora, ahora el siguiente paso, una vez que están representadas, miren, todas están afirmando algo, ¿sí? Me he concentrado desde ese punto de vista. En algunos textos les es indiferente, pero a veces confunde, entonces prefiero decir que hagámoslo de esta manera, ¿sí? De manera afirmativa. De todas maneras, luego lo podemos negar con el símbolo de la negación, ¿no? Ahora, simbolizar la conclusión y las premisas que teníamos. Bueno, las premisas son estas. Esas son las premisas, ¿sí? Estas son proposiciones. ¿Sí? Entonces ahora hay que simbolizar las premisas que teníamos porque esas están con disyunción, con conjunción, con condicional, con negación. Entonces hay que tomar todas ellas. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con la primera. Uno le voy a poner. ¿Ok? Bien. Si esta es una buena película, entonces vale la pena mirarla. ¿Ok? No sé, de repente, como esto estamos explicando para que se note bien. Ahí estoy haciendo. Ahora, esta premisa la vamos a simbolizar, ¿sí? A ver, si esta es una buena película, sí, entonces, ¿sí? Estoy identificando el operador lógico. Sí, entonces. Sí, entonces. Esa es una condicional. Entonces hay que identificar con qué operador lógico está. Y si no lo tiene, también solo se puede identificar simplemente como una proposición suelta, porque no tiene ningún operador metido. Puede pasar. A ver, bueno, yo ya sé que el símbolo es este, ¿no? Es la flechita y hay un antecedente. El antecedente es lo que está después del sí. Sí, ¿no? Sí, entonces, ¿no? Entonces, esta es una buena película. ¿Qué se llama esa preposición? P, ¿no? P, esta es una buena película. Entonces, sí, P, entonces, entonces dice, vale la pena mirarla. Esta película vale la pena mirarla. Entonces, Q. P, entonces Q. ¿Ok? Entonces, ahí ya tenemos una. Vamos a la siguiente. Voy a hacer lo mismo. Y vamos a otra vez. La matemática es fácil o esta película no vale la pena mirarla. Quiero que alguien me diga el operador lógico que está metido ahí. ¿Cuál es? Conjunción La conjunción es un I. No se condicional. olvide. Es un I la conjunción, ¿sí? Acuérdense que los operadores Una principales son... condicional. a ver, vamos a repasar un poquito. Me parece que Hay una disyunción en la O. sí, ese está mejor. Símbolo y el símbolo me refiero y descripción. Está faltando un poco recordar. Ya está se lee I, ¿sí?
que es lo que llamábamos conjunción. Este otro es, por lo contrario, un O. Y esto es la disyunción. Luego está también la flechita, que es la sí, entonces, que es el condicional, ¿sí? El sí, entonces, condicional. Hay también la bicondicional, pero bueno, estos son los más comunes, ¿sí? Entonces hay que recordarlos un poquito y definitivamente tiene la razón nuestro compañero cuando nos dijo que trabajemos con el O que está marcado por acá. Entonces, la matemática es fácil. Se llama R, ¿sí? Las matemáticas es fácil, es una R. Y luego tenemos a la disyunción o, ahora, esta película no vale la pena mirarla. Yo tengo Q, la película vale la pena mirarla. Q es la afirmación. La negación de Q sería no Q. Y este es el operador de negación. Bueno, me olvidé acá. Sería aumentarle. También tienen que poderlo reconocer a este que es la negación, ¿sí? Normalmente viene con la palabra no. Ok, vamos a continuar. Pero las matemáticas no es fácil. Yo tengo la matemáticas es fácil como R, ¿cierto? R es la matemáticas es fácil, ¿no? Ahora, para negar eso sería adelante el no R, la negación de R. Ahora me falta la conclusión. La conclusión, bueno, realmente me olvidé hacerles notar, pero estas tres serían identificadas como premisas y la conclusión me estaría marcando acá, ¿sí? Esa sería la conclusión. Por lo tanto, o sea, es la conclusión que está llegando. Esta no es una buena película, ¿sí? Acá esta no es una buena película. Ok, entonces, acá vamos a hacer la conclusión. La conclusión quiere decir a qué tenemos que llegar. Entonces ahí sería, en todo caso, esta no es una buena película. Esta es una buena película, era P, ¿cierto? P es que es una buena película, pero negar eso sería el no P. Y con eso ya he llevado a forma simbólica, ¿no? Lo que es un enunciado que me han dado de manera verbal, ¿no? Ahora, pues el siguiente paso, porque no solo pedía hacer la simbolización, ¿no? Estaba pidiendo adicionalmente demostrarla, ¿no? O comprobar la validez. Entonces, estos tres son las premisas y este cuarto sería la conclusión a la que hay que llegar. Entonces, desde ese punto de vista, directamente acá vamos a intentar bueno, P condicional Q, voy a ponerle números, ¿sí? Porque como pues es importante enumerar cuando las premisas, porque luego tengo que referirlas por número, ¿no? Un problema con un ratoncito. P condicional Q. No sé por qué se puso así esto. La verdad que... Luego lo arreglo, ¿sí? La otra es R o no Q.
Si me equivoco al copiar, por favor me dan, se nota, estoy copiando todo esto, ¿sí? Las premisas. Luego tengo negación de R. Y esto son las premisas y la conclusión a la que hay que llegar es, o que hay que demostrar es no P, ¿ya? Entonces acá voy a hacer notar la conclusión primero. No P, la conclusión a la que debemos llegar. Entonces, son cortitas, ¿no? Estuvo más difícil encontrar la simbología y ahora vamos a intentar la demostración. A ver, acuérdense que voy a continuar la numeración, ¿no? Voy a agarrar un 4, por ejemplo. Y en la 4, ¿qué pudiera aplicar para ir llegando a la conclusión, que es un no P? Mi objetivo es llegar al no P. Yo estoy viendo que son tan pocas, por ejemplo, este P está con Q. Alguna manera de retirarla. Miren, acá veo algo muy curioso. Tengo a R, negación de R, y aquí tengo R o no Q. Entonces estoy mirando estos dos. A ver qué regla de inferencia puedo aplicar ahí. Es una disyunción y una premisa que está negando uno de los componentes de la disyunción. ¿Qué puedo aplicar ahí? Tolendo Tollens, ingeniero. Teníamos el PP, el TT y el Tolendo Ponens, ¿no? El Tolendo Ponens que dice es exactamente lo mismo. Siempre comparen, por favor. Yo creo que ahorita ya tienen sus apuntecitos que les pedí la clase anterior. Vamos a irnos al Tolendo Ponens. Acá está el que refería el compañero. Este dice, la otra premisa es la negación de uno de los componentes y el resultado es la negación del componente que, o es el componente que sobraba, ¿sí? En este caso, miren, Q con no Q se van y que queda P. Y R con no R se va, queda Q, ¿sí? Y acá, por más compuesta que sea, pero se anulan entre los dos, entonces me quedo con no S, ¿no? Es la que sobraba. Entonces, ojo que la única que aplica con disyunción de esta manera es el Tolendo Ponens, ¿no? Entonces, ahí estaba un poquito fácil para nosotros. Vámonos otra vez aquí y vamos a decir, como decía nuestro compañero, aplicando en 2 y 3 el Tolendo Ponens. ¿Qué quedaría? El componente que sobraba, ¿sí? RR se va y queda no Q. Y aquí que apliqué modus Tolendo Ponens en donde 2 y 3. Me he quedado con no Q. Ahora tengo el no Q y ese también lo tengo en la 1, ¿no? PQ, no Q. Ahí veo una condicional con una premisa que es la negación del consecuente. ¿Cuál es esa? Me parece que es el Tolendo Tollens, ¿no? Tolendo Tollens. Ahora vamos a revisar. Tenemos acá las reglas de inferencia. El Tolendo Tollens, bueno, a diferencia del PP, que mira el antecedente, el Tolendo Tollens mira el consecuente, pero negado, ¿sí? Es una condicional con una premisa que es la negación del consecuente, ¿no? Aquí se anulan estos dos y queda la negación del antecedente. Aquí es donde queda opuesto completamente, ¿sí? Entonces vamos a volver al ejercicio y acá le vamos a decir, ok, tengo PQ y aquí tengo no Q. Entonces el consecuente se anula con este no Q y va a quedar la negación de P. Entonces, negación de P. Y aquí aplicamos modus Tolendo Tollens. ¿En dónde aplicamos? En 1 y 4. y 4. Ok. Y yo quería llegar justamente a 1P, ¿no es cierto? Entonces con esto hemos llegado a demostrarla. He podido, con las derivaciones que he hecho por inferencia lógica, he podido llegar a la conclusión. Entonces ya estaría el ejercicio demostrado. Eso es método directo, ¿no, ingeniera? Método directo, sí. Aplicamos el método directo.
En realidad hay que analizar el ejercicio, ¿no? Normalmente aplicamos método directo, pero la condicional es la que específicamente tiene eh, como una precondición recomendable, ¿no? Cuando la conclusión tiene una condicional metida, normalmente nos vamos a el método condicional. El método indirecto se le llama así porque lo que hacemos es negar la conclusión. Negamos a la conclusión y derivando tenemos que llegar a una contradicción, ¿verdad? Llegada a la contradicción ya le damos por reducción al absurdo que estamos llegando a la conclusión, ¿cierto? Entonces, yo normalmente voy primero por el directo y si no llego, trato de identificar primero la conclusión. Si hay una condicional metida, me voy por método condicional. Si no, intento el método directo. Pasa que el método indirecto en otras ocasiones puede llevarte a hacer usar muchas leyes y al final te puedes alargar, ¿ya? Entonces, yo lo uso cuando no veo entre las premisas, ¿no? Algo que me permita trabajar de manera directa, como en este caso, como estaba esta sueltita, esa me permite aplicar un poniendo ponens, tolendo tolens, ¿sí? Y esos van reduciendo, ¿no? Entonces ahí es donde trato de aplicar método directo. No por eso es necesario aplicar el indirecto. Ok, entonces acá con este ejercicio lo que quería mostrar es que en el fondo esta parte de inferencia lógica trata de facilitar este tema de lograr conclusiones, ¿no? De manera verbal, como estamos viendo aquí, y ya lo hacemos de una manera más formal, más concreta, a través de la simbología, ¿no? Y del uso de las leyes lógicas, ¿ya? En ocasiones, sin embargo, podemos llegar a tener esta otra situación donde se nos dan conclusiones no válidas, ¿sí? Significa que la conclusión no es correcta y que tal vez derivando nunca llegaríamos a ella, ¿no? Entonces, a veces es importante determinar si una conclusión es o no es válida. Entonces, aquí están unas pequeñas recomendaciones. Dice, puede representar en símbolos las premisas y la conclusión. Ahí está una recomendación. Encontrar las asignaciones de valor de verdad para las proposiciones simples, de manera que la conclusión sea falsa y las premisas verdaderas. ¿Sí? Entonces, a veces la conclusión no es válida, pero yo ¿cómo puedo demostrar que esa conclusión no es válida? Bueno, uno es pues hacer la inferencia, pero puedes a veces tener la duda de que no estás dándote cuenta de que algunas reglas no has aplicado, ¿sí? Entonces aquí está una sugerencia de cómo se puede hacer un poquito más, de manera más práctica. Dice, ¿no? Primero hay que simbolizar las premisas y la conclusión. Es muy parecido a lo que hicimos aquí. Simbolizar las premisas y la conclusión, ¿sí? Y luego encontrar una asignación. Quiere decir, encontrar para sí qué valores de verdad las premisas son simples, son ciertas, de tal manera de que la conclusión a la que queremos llegar, ¿sí? El objetivo es llegar a una conclusión que se vea falsa, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a demostrar que la conclusión no es válida? Si logro armar ciertos valores de verdad para las premisas donde todas son verdaderas, ¿sí? Si logro armar que todas son verdaderas y derivado de esas verdaderas concluyo una falsa, ahí puedo demostrar que no es válida la conclusión. Entonces, para eso vamos a intentar ver este ejemplo. Vamos a ver si está más o menos claro. Yo tengo tengo estas premisas y obviamente esta es la conclusión a la que hay que llegar, ¿ya? Vamos a intentar, yo creo que si alguien se pone a ver luego en este ejercicio, el modo poniendo ponen, tolendo tolen, se va a dar cuenta que se queda como un círculo vicioso como la clase anterior, ¿no? Avanzaba un poco y ya me detenía, no podía avanzar, no podía llegar, entonces, pero acá hay una sugerencia de lo que podemos hacer acá. Si tomamos en cuenta, voy a tener que dibujar encima. Si tomamos en cuenta, ¿sí? Una tablita, ¿ya? Donde los valores pueden ser falso o verdadero, simplemente.
Ok, yo tengo que idear, ponerle los valores de verdad y falso a estas premisas de tal manera de que ellas sí o sí sean verdaderos. Tengo que acordarme las tablas de verdad de la condicional para este ejercicio, de la disyunción, ¿sí? Y de la negación, ¿ya? El objetivo es hacer de que esta premisa uno sea verdadera. Y yo pensar qué valores de verdad puede tener R y P para que logre que sea verdadera, ¿ya? Entonces, nos vamos a ir por estar jugando con estos valores de verdad entre las premisas R y P. ¿Cuál es la primera que necesito verificar? Vamos a trabajar primero con R condicional P. Entonces, si voy a la tabla de verdad de la condicional y yo sé que debo buscar que estas sean verdaderas, ¿no es cierto? Aparte de ser esta verdadera, también debe ser verdadera la otra, ¿sí? Por eso es que vamos a hacer un espacio acá. Tengo que tratar de lograr que sean verdad las tres. Entonces tengo que tener cuidado con qué valor de verdad le voy a dar a cada proposición, de tal manera de que se cumpla que sea verdad para las tres. Por eso las tengo que mirar a las tres. Negación Q. Y finalmente la otra es negación de Q. Ya, entonces, voy a señalar lo que estoy mirando. Estoy mirando esta, o sea, en grupo, ¿sí? Ahora, vamos acá y decir, bueno, según la condicional, la única forma de que una condicional me salga falso es que el R sea verdad. Si van y revisan, por favor, la tabla de verdad, verdad con falso es la única forma de que esto me arroje falso, ¿cierto? Entonces yo tengo que evitar esta forma de armado, verdad y falso. En todo caso, me puedo asegurar diciendo que R es falso, ¿sí? Me voy por R falso y decir P, bueno, por ejemplo, puede ser verdad, ¿sí? Estoy yendo por ahí. Sí o sí, R falso, para evitar que de alguna forma sea el resultado falso. Si R es falso, ya me aseguré. Ahora, P puede ser verdad o falso, ¿sí? ¿De qué va a depender? De la otra. Vamos a revisar la otra. La otra dice negación de R. Pero aquí está en una disyunción. La R es falso, ¿cierto? Entonces la negación de R es verdad. Muy bien. Ahora acá tengo una disyunción. La disyunción que dice, suficiente que uno sea verdad para que sea verdad. Entonces Q puede ser falso o verdadero. Todavía no le he dado valor a Q. Le di valor a P y a R. R es falso y no eres verdad. P es verdad y Q. Bueno, puede ser falso o verdad. Entonces yo aquí digo, a ver, Q, bueno, que sea también falso. ¿Sí? Si Q es falso y la negación de R es verdad, entonces esto también es verdadero. ¿Sí? Me estoy yendo, ojo, por el resultado. Por eso estoy comparando. ¿Sí? Sí o sí estoy comparando. ¿Ya? Acá, por ejemplo, eso me va a dar un verdad. Ojo, eso era lo que queríamos. ¿Sí? Alcanzar el valor de verdadero. Y lo mismo sucede por acá. Como es una disyunción, este también va a ser verdad. Ahora, ¿qué pasa con Q? ¿Qué valor de verdad le hemos dado a Q? Le hemos dado a Q falso, por lo tanto la negación de Q es verdadera. Muy bien, ahí directamente lo voy a poner. Entonces ya lo tenemos a las tres, y las tres son verdad, ¿sí? Las tres son verdaderas. Eso era el objetivo, ¿ok? Vamos a llenar acá. Miren, acá tengo verdad, verdad y verdad. Entonces es un poquito moroso porque hay que tratar de identificar los valores de verdad para los cuales todas las premisas van a resultar ciertas. Y para decir que la conclusión no es válida, deberé encontrar que la conclusión es falsa, dice. Entonces vamos a revisar qué pasa con la conclusión. La conclusión aquí dice no P, ¿no? Entonces me faltó esa por acá. No P.
¿Cuál sería el valor de verdad para no P? P sería falso. P, según esto que hemos visto acá, miren, esta es verdad, por lo tanto no P es falso. Sí, correcto. No P es falso. Y ahí está, lo hemos logrado. ¿Sí? Hemos encontrado una combinación de valores de verdad en los cuales todas las premisas son verdaderas y la conclusión es falsa. Y esto demuestra que la conclusión no es válida. ¿Sí? Mientras uno va trabajando puede ir asignando, ¿no? Valores de verdad falso. ¿Quiénes hemos dado valores de verdad falso? A R, ¿quién más fue falso? Y Q. ¿Sí? Entonces aquí uno le pone R y Q. R y Q fueron falsos. ¿Qué pasó con P? P es verdadero. Ahí está. P es verdad. Entonces, estos son los valores de verdad que hemos combinado de tal manera de que salga verdadero a todas las premisas. Luego hemos revisado la conclusión. Para lograr decir que la conclusión no es válida, debo llegar a definir que la conclusión es falsa. ¿Sí? Falsa. Entonces, como que uno le va dando los valores de tal manera que logra el objetivo. Ahora, si tú probaras esto para todas, también sería complicado, ¿no? No siempre vamos a poder usar este método cuando, por ejemplo, tengas muchas premisas, se te puede complicar, pero ahí está una estrategia de cómo hacerlo. Para demostrar que la conclusión no es válida, tú puedes optar por darle valores de verdad a las premisas de tal manera que todas sean juntas verdaderas y que por lo tanto la conclusión sea falsa. ¿Ya? Ahora, esto más o menos tiene que ver con esto, ¿sí? La conclusión sale a raíz de una condicional, siempre, ¿no? Entonces, todas las premisas, normalmente, no sé si recuerdan el ejercicio anterior, de las tablas de verdad, las juntamos con conjunción, verdad, conjunción, verdad, conjunción, verdad. Es la única forma, ¿sí? La única forma de que el antecedente sea verdadero, ¿sí? Si estoy hablando de varias premisas y que yo tengo que trabajarlas con conjunción por norma para hacer la demostración de la conclusión, entonces sí o sí todas deben ser verdad. ¿Y qué nos dice la condicional? La única forma de que sea falso una conclusión es de que el antecedente sea verdadero y el consecuente sea falso, ¿cierto? Entonces esa es la razón principal por la cual se quiere hacer ese. Fíjate que ahora yo acá revisando la conclusión es falso por lo que hemos obtenido. Y si seguís avanzando en el ejercicio, decís y, todo con verdad, entonces obviamente esto es verdadero y por lo tanto está BF. Y esa, por tablas de verdad de la condicional, decimos que esto es falso. Por lo tanto, obviamente a esto nos hemos empujado para lograr decir que no era válido la conclusión a la que hemos llegado. ¿Sí? Es por ese motivo que dice que las premisas sean verdaderas todas, de tal manera de que la conclusión sea falsa. Y esto deriva de esto mismo. ¿Ok? Entonces, a veces puede ser útil, ¿no? En algún caso, tomar en cuenta esto. Déjenme capturar un ratito esta pantalla. Enseguida vamos a hacer uno más porque ya quiero acabar hoy con esta parte de la materia. Nos toca ver otros temas más. Ya. Entonces ya con eso se va a grabar correcto. Conclusiones no válidas. Ahí está. Bien. Ahora, para finalizar, vamos a ver, deducir la conclusión en el siguiente razonamiento. Sí, este va a ser el número 3. Otra vez me están dando varias premisas y me dicen que llegue a la conclusión P disyunción Q. Puede ser que pueda llegar o no, no me están diciendo, me dicen deducir la conclusión, o sea, puedo deducir que no se puede o se puede. Tengo que ver primero aplicando leyes y luego ver alguna estrategia si es que no logro salir de ahí. Ahora, aplicar método directo, indirecto, condicional. Condicional no, porque la conclusión es una disyunción simple. Vámonos primero por el directo. No sé si pueden observar las premisas que tenemos y me dicen qué regla de inferencia puedo aplicar. Q, R, S.
Entre 1 y 3, silogismo hipotético. Vamos a ver. No. El 1 me parece interesante porque, miren, tienes R o es disyunción S. El 3 tiene a la S, ¿sí? Tiene el antecedente. Y el 2 también tiene un antecedente que está en la disyunción. Más bien esos 3. ¿Cuál es el que nos aplica a dos condicionales y una disyunción? Hay una. Se llama... Silogismo constructivo. Sí. Bueno, dilema constructivo. Sí. En realidad el nombre va por ahí, ¿sí? Normalmente yo le digo dilema constructivo, pero aplica a las 3. Tenemos una disyunción cuyos componentes son los antecedentes de dos condicionales. Y el resultado de estos 3 va a ser una disyunción, ¿ok? De los consecuentes de los condicionales, ¿sí? Entonces voy a tener a T o T. T disyunción T. Entonces, dilema constructivo entre 1, 2 y 3. Bueno, si queremos hacerlo ordenado, yo diría 2, 3 y 1, ¿sí? Porque es exacto el dilema constructivo de esa manera. Entonces, voy a anular los antecedentes, me voy a quedar con el consecuente que es T, disyunción T, T o T. Pero, ¿cómo puedo reducir esta que me ha salido tan extraña, T o T? ¿Se puede reducir esa? No hay ninguna ley de las proposiciones que se aplique acá. Me parece haber escuchado un P o P, P y P en las tablas. ¿Alguien lo recuerda? Idempotencia. Idempotencia, sí, porque es la misma. La idempotencia se aplica a la disyunción y la conjunción. Y dice que esta te puedes quedar simplemente con una por idempotencia. En este caso 7. Ok. Estoy tratando, miren, de las premisas que tenemos, he marcado las que hemos usado y obviamente esas están quedando también reducidas, ¿no? Ahorita, por ejemplo, solo las que están con blanco, las tengo, bueno, debería utilizar las que están en blanco, aunque pudiera reutilizar alguna otra por si acaso. Esa T, medio obvio, ¿no? Tengo acá una, sí, vamos a marcarla a esa. Tengo al T condicional U. La puedo trabajar con esta T que está suelta. Las dos verdes. ¿Qué puedo aplicar ahí? Poniendo pones. Poniendo pones. El antecedente y la premisa, ¿no es cierto? Poniendo pones. ¿Y con qué me quedo? Con el consecuente. Me voy a quedar con U. Y ahí está el modus poniendo pones en 8. Ok, ahora otra, miren, tengo esta U, sería con esta. Puedo aplicar algo ahí, pero es negación, ya no puedo poniendo ponens, porque el poniendo ponens se aplica al antecedente. Y ahora está Tolendo Tollens, ¿sí? Revisemos la Tolendo Tollens, la TT. Es que el Tolendo Ponens es con una disyunción. El Tolendo Tollens es con la condicional. A ver, fíjense, tengo U negado y U. En todo caso, tengo una premisa que es la negación del consecuente. Y si no me equivoco, él dice, Tolendo Tollens, te dice que te quedas, ¿no es cierto?, con el antecedente, ¿no es cierto? Se van a anular y te vas a quedar con el antecedente. En este caso, ojo, en la aplicación de la negación sí le va a afectar a la conclusión. Vamos a ver, Tolendo Tollens. Siempre verifiquen en memoria porque es muy fácil confundirlos estos dos. Vamos a ver. Ok, Tolendo Tollens aplica una disyunción con una premisa y la premisa es la negación del consecuente.
La conclusión está afectada porque no solo es el antecedente que sobró, este con este se va, pero no me queda solo P, sino la negación del antecedente, ¿sí? La negación. Si queremos memorizar rápido, de repente ayuda a este tema. Miren, en este caso los antecedentes se fueron, P con P se va y quedó Q, tal cual, ¿sí? Pero en el TT, ¿sí? Se va el cruzado, el Q, el no Q con el Q, ¿sí? Como se están yendo la negación con afirmación, no son iguales, ¿no? Negado y afirmado se están yendo, por lo tanto, el antecedente queda negado, ¿sí? Diferente al otro, que no era negado, eran iguales, ¿sí? Ahí queda tal cual el que sobra. Pero en el Toledo Tollens, como se va con el negado, entonces el antecedente se niega. Y el TP aplica una disyunción. Ahí está la disyunción y medio parecido, ¿no? Porque la otra premisa es la negación de una de las premisas, solo que aquí se queda la premisa sobrante tal cual, ¿sí? Entonces, a veces creo que lo confunden a este con el TT, bueno, por la forma, ¿no? Vamos entonces a aplicar el Toledo Tollens en el ejercicio que estábamos trabajando, creo que era el 2, sí, acá. Ok, entonces, se iría la negación de U con U y quedaría el W, que es el antecedente, pero ese antecedente tiene que ir negado. Y este es el modus Toledo Tollens, en donde en 5 y 9. ¿Qué más puedo hacer? Y ojo que la deducción a la que quiero llegar es esta. Quiero llegar a esto, ahí está. Miren, acá tengo esto y esto. El antecedente de la 6 es esta misma premisa. ¿Y ahí qué puedo aplicar? Poniendo ponen. Claro, el ponendo pones perfecto, porque es el antecedente idéntica a la otra premisa. Modus ponendo ponens en 6 y 10. Y me quedo, se van a ir el antecedente, exacto, con P o Q. Entonces ahí con eso ya quedaría el ejercicio demostrado. Logré llegar a la conclusión, ¿sí? El resultado está correcto. Entonces, con esta práctica ya hemos terminado. Hay que tratar de ir revisando las leyes, tratar de ver la forma de irlas memorizando, hay que tenerlas en memoria para el examen, ¿ya? Entonces, yo sé, a veces es muy fácil confundir una con otra, pero hay que ver la forma de, no sé, cada día de repente ir de a dos, ¿sí? Dos reglas, dos leyes, ir memorizando hasta que te sepas todas, ¿no? Entonces uno a veces mira el ejercicio y ya está viendo qué ley puede ir aplicando para ir alcanzando la conclusión. Es buena idea siempre ir mirando la conclusión a la que hay que llegar, ¿sí? Para darnos cuenta qué nos conviene aplicar, ¿sí? Para no estar redundando, ¿no? Bueno, con esto vamos a pasar al último subtítulo que tiene que ver con lógica de predicados. ¿Listo? Entonces vamos a ver acá. Este es el tema de lógica de predicados, es la última parte. Van a encontrar también en la plataforma algunos ejercicios, pero lo que yo voy a hacer ahora es tratar de enfatizar a qué se refiere este subtítulo, ¿sí? Lógica de predicados. Bueno, el tema es que teníamos nosotros el concepto de un esquema proposicional, ¿ya? Sin embargo, nunca habíamos especificado nada más, aparte de lo que era. Lo habíamos definido al principio del tema, pero nunca habíamos visto la aplicación práctica de ella. Entonces, ahorita vamos a recordar la definición y la aplicación práctica la vamos a hacer ya. Entonces, un esquema proposicional, por definición, es una expresión matemática donde aparecen una o dos variables. De ahí viene, ¿no? Los dos subtemas que derivan de la lógica de predicados, que es esquema proposicional en una variable y esquema proposicional en dos variables.
En este tema nosotros vamos a enfatizar lo que es el esquema proposicional en una variable y les voy a hacer una breve introducción a lo que son dos variables. No lo vamos a llevar a fondo, pero sí les voy a explicar un poco de qué se trata este tema, ¿ya? Entonces, para ello vamos a entender algunos elementos como por ejemplo el hecho de que se puede convertir un esquema proposicional en una proposición. Sí se puede hacer esto. Una proposición era una oración que afirmaba algo, negaba o afirmaba algo, ¿sí? Era muy claro, por ejemplo, Santa Cruz es un departamento de Bolivia, ¿sí? Esa es una afirmación, ¿no? Es una afirmación, es una proposición, ¿cierto? Ahora, si yo digo, por ejemplo, X es departamento de Bolivia, X, tomando en cuenta que X es el símbolo para la variable, ¿sí? Entonces dice, X es un departamento de Bolivia. De esa oración, bueno, no es en realidad una oración, pero de ese enunciado, yo no puedo afirmar si es falso o verdad, porque desconozco qué es X. No sé si es X es Nueva York, o X es Cochabamba, o X es Santa Cruz, no lo sé. Entonces, el esquema proposicional es una expresión en la cual va metida una variable, una vez reemplazado por un valor del dominio, lo convierte en una proposición. Entonces, ¿cómo se vuelve un esquema proposicional en una proposición? Una vez que le asignas a la variable un valor de verdad, una constante, ¿cierto? Entonces, la variable desaparece y tiene una constante ahí sustituyendo a la variable, ahí se convierte en proposición. Ahora, cuando trabajamos con lógica de proposiciones, vamos a encontrar dos símbolos importantes llamados cuantificadores. El que está acá es como una A volcada, ese se le llama cuantificador universal. Y la E, también en el sentido volcado, es un cuantificador existencial. ¿Ya? Entonces, la lógica de proposiciones trabaja con estos dos cuantificadores, el universal y el existencial. ¿Listo? Bueno, con esa breve introducción vamos a ver el esquema proposicional en una variable. Y bueno, un poquito de lo que yo he ido diciendo está por acá, pero me voy a enfatizar ya al concepto de la forma de sustituir la variable por un valor de verdad, de tal manera que se convierta en una proposición, ¿ok? Vamos a empezar primero por la simbología, ¿listo? Un esquema proposicional lo podemos representar a través de un símbolo del alfabeto, que normalmente son pues las primeras letras, F, Q, R, S, ¿sí? Me refiero a la parte alta, y en letra mayúscula, así como están viendo acá. Opuesto a la proposición, ¿no? Las proposiciones iban en minúsculas y iban con las últimas letras del alfabeto, ¿sí? Entonces, a partir de F normalmente es que se ocupa para definir a los esquemas proposicionales. Y ojo, esta vez va en mayúscula. Ahora, veamos el ejemplo. Acá, por ejemplo, está definiendo a F y entre corchetes está indicando la variable. La variable se va a llamar X. F de X le decimos nosotros, ¿no? Y parece como si fuera una función, ¿ok? Representa, sin embargo, para nosotros ahora un esquema proposicional, ¿ya? Entonces, el esquema proposicional que tenemos se puede convertir en una proposición asignándole un valor a la variable que contiene, ¿sí? Acá está un ejemplo muy similar al que habíamos visto, dice viva X. Este no es una proposición, ¿por qué? Porque tiene una variable que es X. Este es un esquema proposicional. Pero si la expresión fuera viva Santa Cruz, esta sí es una proposición. No es un esquema proposicional porque no tiene variable, ¿sí? Entonces ahí estoy ya reconociendo la diferencia entre estos dos elementos, ¿ya? Entonces, los cuantificadores que habíamos hablado anteriormente, que eran el universal y el existencial, nos van a permitir construir proposiciones a partir de las funciones proposicionales. Le estamos denominando función proposicional a esta expresión, ¿sí? Entonces, cuando tengamos nosotros que construir proposiciones a partir de estas funciones, vamos a hacer uso de los cuantificadores, ya sea para generalizar o para especializar o particularizar.
Enseguida voy a aclarar estos dos conceptos porque los cuantificadores son para generalizar o para especificar algo. Veamos este ejemplo. Si consideramos, dice la función proposicional P de X, ahí fíjense, normalmente cuando hablamos de función proposicional, hablamos de primero el símbolo que lo va a representar al esquema proposicional, en este caso está una P, ¿ya? Y cuando lo definimos como función ponemos el paréntesis, ¿sí? Y ahí adentro va metida la variable, ¿ya? Entonces dice, P de X, dos puntitos, ojo con ese símbolo, X es mayor que 0. Ahí está. Y en realidad también está relacionado esto con lo que era un esquema proposicional, porque es una expresión definida en función a una variable que en este caso es X, ¿sí? Si yo le pongo a X un 5, la expresión sería 5 es mayor que 0. Y yo pudiera decir eso es verdadero, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ir primero, dice, a particularizar o especificar diciendo, existe un número real que es mayor que 0. Entonces, mira que no estoy diciendo 5 es mayor que 0. Estoy particularizando de manera ya más formal diciendo, existe un número real, ¿sí? Existe un número real, en vez de decir X, que es mayor que el 0. Entonces, todo esto es lo que ha venido derivado de la particularización, ¿ya? Existe un número real que es mayor que X. Aquí la palabra clave es existe, por si acaso. Existe, ese es pues la palabra clave. Bueno, vamos a ver el otro ejemplo y luego vamos a especificar porque estoy resaltando con rojo esta palabra. Luego ahora dice, puedes también generalizar. Generalizar tiene que ver con todo, ¿no? Entonces acá va. Todos los números reales son mayores que 0. Otra vez, aquí estoy, dice generalizando, y aquí la palabra clave es todos. ¿Sí? Ahora, veamos la aclaración. Existe una notación específica para la particularización y otra para la generalización. O sea, acá lo puse en palabras, pero nosotros podemos escribir de manera simbólica tanto la generalización como la especialización. Vamos a ver este ejemplo, dice. Existe, ahí está, ¿te acuerdas que este era el cuantificador existencial? Existe algún X que pertenece a los reales tal que X es mayor que 0. Estoy tratando de leer esa simbología. Existe algún X que pertenece a los reales tal que X es mayor que 0. Entonces estoy llevando a forma simbólica lo que estaba especificado por acá. ¿Sí? Es que se lee, existe un X que pertenece a los reales tal que X es mayor que 0. Mientras que va a cambiar la figura cuando hablemos de este otro, porque aquí ¿qué estoy haciendo? Estoy generalizando. Para la generalización ya no voy a utilizar este cuantificador. Esta E volcada era para especialización o particularización. Existe. El todos más bien tiene que ver con generalización, como hemos visto acá, y eso va con el símbolo de la A volcada. ¿Sí? Aquí va. Universal. ¿Sí? Exacto. Y ese infiere todo, ¿no? Indica todo, ¿sí? Y normalmente uno lee para todo, ¿sí? El símbolo de la volcada es un cuantificador universal y el E volcado es un cuantificador existencial. Entonces, normalmente la A volcada leemos para todo, ¿sí? Para todo y va la frase para adelante, ¿sí? Entonces aquí está mostrando algunas formas. Por ejemplo, dice si P de X es una función proposicional, entonces la proposición va a ser para todo X que pertenece a P de X, ¿sí? Es verdadera si solo si P de A es verdadero para todos los A que pertenecen a A. O sea, ¿qué es lo que estamos afirmando con esto? Que va a ser verdadero, ¿no es cierto? Y cuando yo agarre este esquema proposicional P de X y le ponga a X un valor constante, un valor ya nominal y específico, ¿sí? Yo voy a decir que es verdadero, ¿no? Si cumple para todos los A's que pertenecen al conjunto A, ¿sí? Por eso acá está diciendo claramente, para todo X que pertenece a A, P de A. Entonces,
este esquema proposicional va a llegar a ser verdadero en el momento que yo le asigne a X un valor del dominio que puede tener. Ahora este valor, en este caso genérico que le ha puesto es A, obviamente debe también pertenecer a el conjunto A, ¿sí? Entonces, es muy peligroso el universal, porque el universal indica todo. Para todo A debe cumplirse el esquema proposicional. Muy al opuesto que hace el existencial, porque el existencial dice, en genérico dice, existe algún, ¿no? Existe algún X que pertenece a tal que P de X es verdad. Entonces, esta va a ser verdadera si y solo si P de A es verdadero para algún A, ¿sí? Algún A que pertenece al conjunto. Entonces, el existencial busca que algún elemento cumpla de que sea verdadero. Mientras que el universal dice que todos los elementos que pertenecen al conjunto deben responder de verdadero, ¿sí? Entonces, por esa razón que son diferentes, ¿no? Para el existencial, suficiente que un valor del dominio cumpla y sea verdadero y ya está correcta el esquema proposicional. Ahora, sin embargo, el universal dice que ese valor debe cumplir de que es verdad para todos los elementos del dominio. Entonces, por eso es que es diferente cuando leemos un universal a un existencial, ¿ya? Y ojo, ahorita ya nomás hay que notar lo siguiente. La negación del universal es el existencial. La negación del existencial es el universal. Entonces, son opuestos ambos completamente, ¿ya? Entonces, acá están algunas formas de leer. El cuantificador universal dice para todo X, cualquiera sea X, para cada X, ¿sí? Acá están viendo una forma de la simbología. Dice para todo X, f de X igual a, para todo X se verifica f de X. Entonces, ahí está la forma de leer la frase. Para todo X se verifica f de X. Para todo X se verifica f de X, ¿sí? Para cualquier X, ojo que estoy tomando de aquí, para cualquier X se verifica f de X. Para cada X, aquí me faltó esa, para cada X se verifica f de X, ¿no? Entonces, el universal implica todo, ¿no? Acá hay un ejemplo, de repente ya va a ayudar mejor para que nos va a servir esto, ¿sí? Entonces dice, sea P de X igual a 2X es par. Este es un esquema proposicional, ¿sí? Entonces, en el universo de los números naturales, hallar al menos una proposición. A ver, veamos si es cierto, ¿sí? Tenemos P de X igual a 2X es par. Entonces, ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a generalizar este esquema proposicional. Entonces digo, como quiero generalizar, va a decir para todo X, P de X va a ser igual a, ahora voy a leer, ¿no? El para es todo, ¿no? Todo número natural, estoy usando ese concepto por esta notita que estaba aquí. Todo número natural multiplicado por 2 es par, ¿sí? Eso está diciendo, todo número natural multiplicado por 2 es par. Estoy tratando de generalizar, ¿no? Este esquema proposicional que teníamos por acá, ¿ok? Ahora, esto en verdad sí es cierto, ¿no? Todo número natural multiplicado por 2 es par, sí, siempre va a cumplir. Veamos otra. Acá, por ejemplo, dice, para todo X, no P de X. Hay una negación. Entonces, ¿cómo voy a leer? Cualquier número natural multiplicado por 2 no es par. ¿Cómo ha cambiado, no? Ese no es por la negación que puse delante. Entonces, aquí estamos viendo, pues, cómo lo debemos leer y asumir, ¿no? Al cuantificador universal, ¿sí? El existencial trabaja de manera opuesta. Voy a hacer lo mismo para mostrarles en el existencial, ¿sí? Dice, por ejemplo, Q de n, ¿sí? N es impar en el universo U y el universo U es este. Hallar al menos una proposición, dice, en la cual es obviamente verdad. Vamos a ver. Q de n es impar. Vamos a ver con el cuantificador existencial. ¿Existe algún n tal que Q de n? Entonces, ¿existe algún n que pertenece a U? U es esto, por cierto. ¿Existe algún n que pertenece a U?
que en este caso no es impar. Acá dice es impar y aquí dice no es impar, ¿sí? Lo ha negado, ¿no? Lo ha negado. Entonces, en este caso está como que negando el anterior. Yo creo que un poquito más claro sería acá, ¿sí? Existe algún n que pertenece a u que no es impar. Entonces, si yo voy a hablar de no es impar, entonces tengo que negar este. No QDN, ¿ok? Entonces, hay que tomar en cuenta la necesidad a veces de negar algunos cuantificadores, ¿no? Existe algún n que pertenece a u, pero no es impar, ¿ok? Entonces he tenido que negar porque acá era n es impar, ¿sí? Entonces, el cuantificador universal y existencial son opuestos. Cuando queramos negar un universal, se va a convertir en existencial. Cuando niegue un existencial, se va a convertir en universal. Pero ¿cómo debemos aplicar? Aquí está la norma. Si vamos a poner una negación delante, ese símbolo es la negación, y tenemos esta expresión, y yo tengo que meter la negación adentro, a negar el universal se va a volver existencial de X, eso ya está negado. Ahora esta negación debe afectar también a este que está aquí, y ahí va el no P de X. Estoy negando el P, pero esto es porque apliqué la negación delante del paréntesis. Al cuantificador le afecta invirtiéndolo y al esquema proposicional le afecta poniendo delante también la negación, ¿sí? Entonces aquí un poquito hay que tener cuidado cuando tengamos que negar porque hay que especificar el paréntesis para que se haga de manera correcta, ¿sí? Acá lo mismo, miren, el universal se volvió existencial y quedó negado f de x, ¿no? Y acá lo opuesto, ¿sí? Ahí creo que no va a haber mucho problema, ¿no? Entonces, no sé, vamos a ver por acá algún ejemplo que me llame la atención. Este por acá. Para meter la negación, el existencial se va a volver universal, ¿sí? Ahora, al meter la negación y ya estando negado esto, negado de negado, va a quedar el f de x. Entonces, doble negación también va a pues, funcionar tal cual lo vimos en la parte de las reglas proposicionales, ¿ok? Otra, Morgan también, de repente aquí está metido, miren, acá hay una conjunción, ¿sí? Dice para todo y hay una conjunción ahí. Entonces, al entrar la negación al universal, se va a convertir en existencial, pero la negación se va a poner delante de todo el paréntesis, como lo estamos viendo acá. Y luego dice existencial de y para todo, otra vez meto la negación de p de y, la conjunción se está volviendo disyunción, esto es como aplicando un Morgan acá, ¿sí? Y bueno, la negación de q de y. Entonces, lo mismo va a suceder cuando apliquemos, por ejemplo, acá está con conjunción, se ha convertido en todo caso en disyunción. Si aquí hubiera una disyunción, se va a convertir en conjunción, ¿sí? Entonces, se aplica como Morgan, más o menos. Lo mismo, mira, acá tenés la negación afuera, aquí hay un existencial, acá ya está negada el esquema, entonces, bueno, dice, tú lo que tienes que agarrar es todo esto, condicional q de z. Entonces acá tengo una expresión ya más compleja, pero si yo quiero meter la negación adentro de este paréntesis, ¿sí? Otra vez, el existencial se volvió universal de z, la negación va a venir acá a afectar, ¿sí? Ahí está, entrando, y luego tenemos negado p de z. Condicional q de z no toqué todavía. Otra vez, para todo z. Ahora, fíjense, la aplicación del condicional, para deshacerme del condicional. Miren que aquí en los esquemas proposicionales estoy aplicando las mismas reglas que vimos en lógica de proposiciones. Ahí tengo un condicional y puedo mudarlo a una disyunción que dice niegue el antecedente. Entonces, yo tenía esta negación, pero esta negación era de todo este paréntesis. No puedo meter la negación adentro porque aquí tengo una condicional. No aplica Morgan a la condicional. Morgan solo aplica a la conjunción o disyunción. Entonces, como que no puedo hacer nada todavía con esa negación, entonces preferí trabajar adentro del paréntesis moviendo todo eso. Entonces, si miramos solo lo que está con amarillo, negar el antecedente hace que aparezca doble negación de p de z,
disyunción el consecuente. Entonces ya está ahí. Por doble negación o involución tendría acá la negación del paréntesis, se queda donde estaba, se van a anular las dos negaciones quedando P de Z o Q de Z. Entonces miren, ahora sí puedo aplicar Morgan porque ya tengo una disyunción. Entonces entra la negación de P de Z, la disyunción se vuelve conjunción y entra la negación de Q de Z. Entonces ahí quedaría el ejercicio. Entonces estoy aplicando las mismas reglas que vimos, ¿ya? Entonces, y hay que tener cuidado, ¿no? Porque a veces la negación me la aplican incluso con una condicional y no, la negación solo puede trabajar con disyunción y conjunción por Morgan, ¿no? Y hay que recordar de que el operador se invierte, ¿no? La conjunción no, o la condicional no puedes invertirla, no tiene un opuesto, ¿sí? Entonces lo más recomendable es volverlo disyunción y a partir de ahí seguir trabajando. Entonces, las reglas de inferencia con esquemas proposicionales tienen 4 reglas adicionales que hay que pues tomarlas en cuenta a la hora de trabajar con este tipo de esquemas, ¿ya? Tenemos el tema de que puedes hacer especificación universal, quiere decir que tú lo tienes de esta forma, ¿sí? Tienes, por ejemplo, aquí para todo x, f de x, ¿no? Entonces, acá tenés una especificación universal. El para todo x, f de x, se llama especificación universal. Tú teniendo esto, podés por esta regla decir que este, vamos a ponerle la flechita, que este equivale a esto, ¿sí? ¿Por qué? Por la especificación universal. Aplicando especificación universal en esta expresión, le puedo decir que ahora es una FDA. ¿Qué estoy haciendo? Le estoy especificando. Miren, esta era variable y ahora está como una constante. Entonces, estoy haciendo una especificación. Ahora, también existe la especificación existencial. Aquí en vez de el para, está usando el existencial de x, f de x, ¿sí? Y también de aquí puedo decir de que este equivale a este. ¿Sí? Entonces parto de este para llegar a f de a y eso le llamo especificación existencial. Entonces miren, del universal o del existencial puedes llegar hacia pues la especificación de la proposición básicamente, porque acá es cuando la x se ha puesto reemplazado por un constante, ¿sí? Entonces si tú miras que de la especificación puedo llegar a f de a y de la especificación universal puedo llegar a f de a y de la especificación existencial puedo llegar a FDA, es como que son iguales, ¿no? Llego a la misma, ¿sí? Ahora, lo opuesto también es cierto. Yo puedo tener una proposición, así como esta, y puedo generalizar para llegar a la universal, o puedo especificar para llegar a la existencial. Entonces, las otras dos reglas están como que lo opuesto a lo que hemos hecho ahorita. La especificación existencial significa que tenés, por ejemplo, f de x para todo x y has concluido un f de a, ¿sí? Sin embargo, si hablamos de una especificación o generalización, perdón, universal, quiere decir que lo tienes al revés. Vamos a comparar. Este caso que estaba en a, acá lo tenemos al revés. Vamos a ver completo porque si no, no van a notar la diferencia. Lo tenemos exactamente igual, pero en sentido opuesto. Ya, entonces voy a marcar las que necesito que comparen para que lo noten que es igual. Miren, esta que está aquí, está también aquí. Pero están opuestas. Esto quiere decir que puedes hacer una especificación universal deshaciéndote del cuantificador, ¿sí? O puedes estar con una generalización incorporando el cuantificador. Se le llama generalización universal porque el que metes es el cuantificador universal, ¿sí? Y también por otro lado, puede ser de que tengas, ¿no?, la especificación existencial, como lo tienes por acá, ¿sí? Y que de ella derives en sentido opuesto, una especificación existencial, ¿sí? Aquí, o generalización existencial, ¿sí? Quiere decir al revés. De f de a puedo llegar a e de x, tal que f de x. Es decir, puedo ir de arriba abajo o de abajo arriba,
¿sí? Entonces, si yo tengo el cuantificador, puedo llegarlo a especificar a través de EU, especificación universal. Si tengo el cuantificador existencial con el esquema proposicional, yo puedo hacer la especificación de este existencial aplicando E. Entonces me quedo con esto. Y por lo contrario, ¿sí? El D, ese es el que no pude mostrarles, lo voy a volver a reducir para que lo comparen. Ahí está, ahora sí lo pueden ver a los 4 juntos para que vean cómo es lo opuesto. Iba con este, ¿no? Este es el existencial, ¿sí? Y por lo tanto también puedo ir a la generalización existencial en sentido opuesto, ¿sí? Lo tengo que especificar para volver FDA o lo puedo generalizar para que incorpore el cuantificador existencial, ¿sí? Entonces, ojo que puedo ir en ambos sentidos, ¿no? Como en B o como en D, ¿sí? O puedo ir como en A o puedo ir como en C. Todo va a depender de cómo esté la situación que tenemos en ese momento. Y aparte de estas especificaciones y generalizaciones, hay que recordar bueno, esto no es ya parte de las reglas, pero yo lo anoté acá para que tomen en cuenta que algunos ejercicios necesitan recordar este tipo de equivalencias. Se le llama regla de identidad cuando tú puedes agarrar y hacer lo siguiente. Mira, tenías acá A igual a B, B mayor que C, A mayor que C. Entonces, si tú quieres, si estas son como proposiciones, ¿verdad? Porque yo puedo decir si son falsas o verdaderas aplicando, asignando un valor a B y a C, ¿cierto? Pero ahora vamos con el opuesto al otro lado. Miren, se llama regla de identidad a la posibilidad de poder deducir que el valor de verdad o el valor que se le da a uno de los componentes es exactamente el mismo de otro componente. Voy a irme un poquito más lento. Miren, acá tenemos un A más C que dice que es igual a D. Pero yo no sé cuánto es A ni cuánto es C, ¿cierto? Ahora, también te están diciendo que C es igual a E. Entonces te están afirmando que C es igual a E. Si C es igual a E, ¿no? Como acá te dice que C es igual a E, yo también puedo decir que A más, en vez de C, puedo poner la E, porque C y E son iguales. Entonces aquí puedo decir A más E igual a D. Y eso es, por ejemplo, lo que ha hecho acá. A más E igual a D. Se llama regla de identidad porque derivado de cómo están las expresiones, nosotros podemos deducir de que esa identidad existe. Ahora, si tú miras desde arriba, por favor revisen otra vez, miren, tenés un A más C es igual a D, pero yo no tengo el valor de A ni el valor de C y peor el de D. Sin embargo, abajo dice que C puede ser, no, C es igual a E. Entonces yo miro arriba y digo, acá no tenía C, pero C es igual a E, entonces puedo tener que A más E es igual a D, tal cual como ha hecho por acá. Y a eso le llamamos regla de identidad, ¿sí? Entonces, cuando tengamos que hacer este tipo de ejercicios, vamos a recordar a la regla de identidad porque nos ayuda a que la expresión se vea muchas veces de una manera más sencilla, ¿listo? Acá, de repente, también se ve, miren, aquí tengo A es igual a B, pero solo sé que son iguales, pero no sé cuánto pondera, ¿sí? Ahora, B es mayor que C, dice. Ahora, miren esto. Si A es igual a B y B es mayor que C, entonces definitivamente B es igual a A, ¿cierto? Entonces aquí yo pudiera poner A mayor que C. ¿Por qué puedo poner aquí, en vez de B mayor que C, A mayor que C? Porque en el anterior me está diciendo que A es igual a B, ¿no? Entonces miren, de estas dos, yo puedo deducir por identidad que A es mayor que C. ¿Por qué A es mayor que C? Porque dice que B es igual a A y B es el mayor que C, ¿sí? A eso se refiere la regla de identidad. Y nos va a ser muy útil cuando estemos haciendo reducciones, ¿ya? Bueno, lo que está aquí, la condicional contra recíproca, ya la conocen, nada más la estoy recordando. Esta es una condicional y que va a quedar en no Q, condicional no P, ¿sí? ¿Por qué queda así?
¿Por qué queda así? ¿Alguien se acuerda? Bueno, ¿qué dice la condicional? La voy a volver a poner por aquí. El P condicional Q se puede convertir en una disyunción, ¿no? Se puede ser no P o Q, ¿cierto? Y esto es por condicional. Y luego esto puedo por conmutativa decir Q o no P. Q o no P. Esa es la conmutativa, ¿sí? Ahora, si yo esta conmutativa o ahora quisiera agarrar y llevarla a condicional, digo condicional a la inversa, eso significa negar el antecedente, que es en este caso Q, ¿sí? Condicional el consecuente, que en este caso sería no P. Entonces, por esa razón aquí dice que P condicional Q equivale a no Q condicional no P, ¿ya? Pero es derivado de haber hecho la condicional y la conmutativa y luego condicional a la inversa, ¿no? Que es el último que hice. Entonces, esa es la razón de la equivalencia. Entonces, a veces cuando estamos haciendo estos ejercicios vemos que hay una condicional, pero la necesitamos al revés. Entonces, podemos aplicar esto y lograr invertir y decir, pues, condicional contra recíproca y listo, ¿no? La condicional contra recíproca equivale a haber hecho todo esto, condicional, conmutativa y condicional a la inversa en el fondo, ¿sí? Y lo mismo está haciendo para estas otras de la misma forma, por si acaso, ¿ok? Entonces, estas son, a la tablita que se hicieron, hay que aumentar esto más, ¿ok? Estas son algunas reglas, seguramente va a aparecer en algunos ejercicios que hagan con el auxiliar. Pero aquí ya tienen el resumen de las formulitas para las reglas de inferencia en esquemas proposicionales. Esta es como una tercera tablita que hay que tener a la mano, ¿ya? Ahora, voy a hacer un ejercicio donde nos va a decir, ay, ¿para qué lo estamos ocupando a este? Vamos a ver con nuestro tiempo, un poquito larga es la materia, sí, estamos a tiempo. Es un poquito largo este tema y bueno, hay que tratar de ver cómo podemos condensar el contenido de tal manera de que se pueda lograr el avance. A ver, estos ejercicios, cuando tú ya miras el cuantificador acá, ya sabes que están hablando de lógica de predicados, ¿sí? Y sabemos que no puedo aplicar las leyes de inferencia ni de proposiciones de manera directa, ¿no? Normalmente cuando tú tienes la expresión con el cuantificador, tienes que quitar el cuantificador. ¿Cómo quito el cuantificador? Eso es justamente lo que vimos en la teoría. Hay que aplicar estas reglas para quitar el cuantificador y deshacerte del cuantificador. Y si tu conclusión está relacionada con un cuantificador, tú puedes hacer en sentido inverso. Llegar a partir de un esquema, hacer la generalización o la especificación que tú requieras, ¿sí? Puedes ir también en sentido inverso, de acá llegar al otro. Pero eso todo depende de la conclusión normalmente. En un primer paso, lo que hay que hacer es sacar esto para poder aplicar las reglas de inferencia, ¿sí? Entonces hagamos primero esto. Vamos a intentar retirarlo. Ojo que lo que hay que demostrar es no P5. Esa es la conclusión a la que hay que llegar. Bueno, a ver, empecemos con el primer paso. Tengo un para todo x, x mayor que 0, bicondicional q de x, ¿sí? Necesito deshacerme de ese cuantificador. Y ahí lo que yo puedo hacer es una especificación, ¿sí? Especificación universal. ¿Por qué digo especificación? Porque yo necesito deshacerme de esto. ¿Y por qué le digo universal? Por el para, ¿sí? Entonces, voy a hacer de que no esté presente el cuantificador universal. Entonces, voy a empezar con entonces número 4. Y ahí lo primero que voy a hacer es decir, bueno, especificación universal, porque quiero quitar ese para todo. ¿Y con qué va a quedar? Bueno, uno dice, bueno, va a quedar con x mayor que 0, bicondicional,
Q de X, ¿sí? ¿Ok? Estoy copiando nada más. Es como que lo quité al cuantificador universal y ahora estoy copiando la expresión que encerraba. Ahora, sin embargo, la especificación universal no dice que hagamos solamente eso. La especificación universal habla de que debemos sustituir la variable por un valor absoluto, ¿sí? Entonces ahí lo vamos a marcar porque eso es especificación universal. Estamos especificando, ¿sí? Voy a deshacerme de esto un minuto. Y la voy a marcar la variable. Ahí va. Y es esta también. Están en los dos lados, ¿sí? Ahora, ¿con qué valor le voy a reemplazar? No es cualquiera, ¿sí? Yo tengo que ver lo que yo tengo. ¿Y yo qué tengo acá? En la 3 tengo 5 mayor que 0. Esta no está en función a una variable X, ni Y, ni Z. Está en función al valor absoluto 5 mayor que 0, ¿sí? Tiene un constante, ¿no es cierto? Entonces, esa es la que yo tengo que atrapar para lograr hacer de manera correcta ahora la especificación, porque luego voy a poder trabajar con esto y el resultado que tenga de aquí. Entonces, donde esté la X, yo voy a reemplazar por el valor que me convenga. Miren, aquí dice 5 mayor que 0 y aquí dice X mayor que 0. Entonces, por identidad, ¿no? Por identidad, lo puedo poner ahí, por identidad, X es 5, ¿no? Entonces, yo voy a poner, bueno, acá no voy a poner X porque no está correcto. Por identidad, acá le vamos a poner el 5. Un minuto, voy a devolver el control al... Ok, ahora sí. Entonces, donde estaba la X, le puse el 5. Sí, solo sí, para Q, y aquí otra vez. Q de 5, ¿cierto? Y a esto, ¿qué le voy a llamar? Cuando me deshago del cuantificador universal, ¿qué le llamamos a esto? Especificación universal. Fíjate que estoy haciendo de la generalización, estoy yendo a una especificación. Especificación universal, ¿sí? Porque me estoy deshaciendo de la X y le estoy poniendo el valor constante, ¿sí? Lo estoy especificando a esta generalización. ¿Por qué digo generalización? Porque tiene cuantificador universal. Y acá le vamos a decir, por especificación universal, y ahí vamos a especificar la regla de identidad que aplicamos. Normalmente va así. Le estoy reemplazando con valor 5 lo que tenía como X, ¿sí? ¿En dónde se hizo eso? En el 1. Entonces, a eso es una especificación universal. Para eso era que necesitamos esas reglas. Ahora, esta es una bicondicional y no puedo aplicar muchas cosas, ¿no? Con bicondicional. Más me conviene deshacerme de esa bicondicional y convertirla en una condicional. La bicondicional se puede convertir en una condicional, ¿sí? Es decir, que voy a sacar el operador. Acuérdense que es como si fuera en dos sentidos, ¿no? Entonces ahí, pero el operador con el que va a ir es la condicional. Y ya no voy a estar esclareciendo el constante porque eso ya lo hicimos en el anterior paso, ¿sí? Y aquí que hice la bicondicional, ¿sí? Y ahora tengo que seguir. Acuérdense que tengo que apuntar a lograr aplicar las leyes hasta lograr la demostración. Tengo que llegar a negación de P de 5, ¿sí? Lo mismo que hice en 1, tengo que hacerlo en 2, porque justamente el P, aunque aquí dice P de X, está en el 2, ¿sí? Entonces vamos a deshacernos de eso. ¿Qué aplicaría en la 2? En la 1 apliqué especificación universal. ¿Qué aplicaría en la 2 ahora? Especificación existencial, ¿sí? Especificación existencial, ¿ok? Ahora, si tenemos nosotros, en este caso, en el 2, un cuantificador existencial y adentro tengo una condicional,
hay que tener más cuidado, ¿sí? Lo voy a hacer de a pasos como en la bicondicional. Primero me voy a deshacer del e de x para incorporar ahora el reemplazo de la variable, que en este caso es x, por el valor constante que en este caso aplicamos con 5 también, ¿sí? Que es lo mismo que está acá. Ojo, estoy aplicando esta tablita todo el tiempo. ¿Sí? Ahorita, ¿cuál es mi situación en la que estoy? Estoy aquí. ¿Sí? Estoy aquí. Y aquí me voy a deshacer de este para lograr este. Y a eso le llamo especificación existencial. ¿Listo? Vamos al ejercicio y acá le vamos a decir, entonces, en 2, por especificación existencial, esto va a quedar, bueno, lo copio, ¿sí? Siempre lo copio primero y luego hacemos el correcto reemplazo por identidad, ¿sí? No lo copié. ¿Qué pasa? Ok. Entonces, otra vez necesito deshacerme de la X para aplicar la especificación existencial. Aquí lo vamos a anotar, EE. Y ahí hay que anotar la variable. Bueno, tengo Q y P. Y yo hago lo mismo. Tenemos la misma situación. Hace un momento dijimos que el X era 5, ¿verdad? Reemplacé 5 por X. Y ahora mi pregunta es si va a ir la misma situación o la misma figura. Al parecer sí, porque acá yo necesito que diga P de 5, que es la conclusión a la que hay que llegar. Entonces aquí le digo que voy a reemplazar el 5 donde está la X. ¿De dónde saqué ese 5? Normalmente la identidad va con respecto a esto. Tiene que haber algún lugar donde esté escrita, ¿no? Para que yo diga por identidad con esto, ¿sí? Entonces acá estoy viendo hacer lo mismo. Donde está la X le ponemos el 5. Y de esa manera ya está, ya nos deshicimos del cuantificador. Esto es en el 2. Ahora tengo una condicional aquí, ¿sí? Tengo otra condicional aquí. Tengo esta. Es como que 5 mayor que 0 fuera una premisa, ¿no? Y aquí tuviera otra premisa y aquí tuviera otra premisa. A partir de la línea 5 o 6, yo tendría que mirar esos elementos como premisas, ¿sí? Y mi objetivo es llegar a negación de P de 5. Y ahora la pregunta es, ¿qué puedo aplicar? Vamos a las reglas de inferencia. ¿Qué puedo aplicar? Miren, si yo ahora marco lo que estoy mirando, es esto. Vamos a marcar lo que estoy mirando de manera temporal. Estoy mirando esto, ¿sí? Bueno, puedo mirarlo todo, pero con lo que puedo trabajar es con ese y con el 3. Porque del 1 y 2 ya nos deshicimos, pero fue precisamente para poder trabajar con el 4 o 5. También el 4, ¿sí? Pero el 4 es una bicondicional que la separé y quedó en 5. Entonces, por eso estoy mirando esos. ¿Qué puedo aplicar? ¿Qué regla de inferencia? Tenés condicionales. Q5, Q5. Es como Q5 fuera un P. PP tenés en el consecuente y el antecedente. ¿Puedo aplicar algo allí? ¿Qué dice el silogismo hipotético? El antecedente de la una es el consecuente de la otra. Me quedo con lo que sobra. Es como que se simplifican. Si quieres ver así, el Q con el Q me queda 5 mayor que 0, condicional no P de 5, ¿no? Entonces eso es el famoso silogismo hipotético. Entonces ahora apliquémoslo. Le digo que me quedo, se va a ir el Q con Q y me voy a quedar con 5 mayor que 0, condicional,
no P de 5. Y aquí le digo silogismo hipotético en 4 y 5. Listo. Ahora yo tengo que llegar a esto. ¿Sí? Ahora sí, el 3 está más claro. Miren, el 3 con el 7. ¿Qué puedo aplicar entre el 3 y el 7? Condicional con una premisa que justamente es el antecedente. 5 mayor que 0 es el antecedente, ¿sí? La 3 es la premisa y el antecedente es 5 mayor que 0. ¿Qué puedo aplicar ahí? Modus ponendo ponens. Miren, el antecedente es la premisa cualquiera, la premisa que tengo, ¿sí? Entonces me quedo con el consecuente, ¿no? Y eso es modus ponendo ponens, ¿sí? Negación de, no, P. Negación de P, 5. En el fondo acá lo único problema que tal vez puedas tener a veces es el tema de la ley de equivalencia, ¿sí? Darte cuenta con cuál le vas a lograr hacer esa equivalencia de tal manera de que la variable desaparece. Ojo que las reglas de inferencia son con premisas y las premisas usan proposiciones. Por lo tanto, yo no puedo aplicar aquí ninguna regla de inferencia. En la 2 no, ¿por qué? Porque está con el cuantificador existencial y aparte, ¿no? Es un esquema proposicional, es una combinación de esquemas proposicionales, está agarrando el Q condicional P, pero como esquema proposicional, y así no le puedo aplicar las reglas de inferencia. Por eso es que necesito hacer la especificación existencial para deshacerme del cuantificador E, en este caso el existencial, y llevarlo a solamente en lo que se llama una premisa, ¿no? Y acá ya aplica hacer las reglas. Acá, por ejemplo, ya le logré llegar al resultado y aquí apliqué modus ponendo ponens, ¿sí? ¿En qué? En 7 y 3. Y con eso ya está. Entonces, esto es en una variable, ¿sí? Podemos también a veces probar en dos variables, es decir, que ya no solamente hay un X, aparece un Y también. Y ese Y también hay que reemplazarlo por un valor absoluto, que puede ser el mismo, por cierto, ¿no? Depende de qué ejercicio se tenga, ¿ya? Entonces, ahí va un ejercicio y de repente podemos hacer uno más si nos da el tiempo. A ver, veamos cómo está. Sí, creo que ya no nos da el tiempo. Bueno, entonces con esto hemos hecho un pequeño ejemplo de a dónde se aplican los famosos cuantificadores. Hemos relacionado con las reglas de inferencia, sí, pero no de forma directa, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace este tipo de ejercicios? Primero nos deshacemos del cuantificador para utilizando las reglas de especificación existencial o universal, dependiendo de lo que esté pasando. Y una vez que ya estén bajo la forma ya de constante y la variable haya sido sustituida por identidad, ¿sí? Por la regla de identidad, como hicimos acá, ¿ya? Ya puedes aplicar las reglas de inferencia, ¿sí? Poniendo pones, doble negación, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces todo eso va a ser aplicable, ¿listo? En la plataforma hay algunos ejercicios más para que los revisen. De todas maneras, este es muy sencillo, pero nos muestra claramente cuál es el proceso que en general hay que hacer. Y les recomiendo que hagan algún tipo de práctica. Vean en la plataforma, hay unos un poquito más elaboraditos para que los practiquen, ¿listo? De todas maneras, acá el tema va a ser siempre uno, ¿no? Cómo me deshago de la variable y con quién le hago la identidad, ¿sí? En este caso era más o menos fácil porque decía 5 mayor que 0, que era justamente lo que estábamos necesitando, ¿no? Acá, ¿sí? Entonces para mí con eso yo me doy cuenta y justamente cuadró, ¿no? Cuadró incluso a la hora de definir la de acá, ¿sí? Otra vez fue con la misma. Bueno, no sé si alguien tiene alguna consulta.
el chat de repente, sí están registrando la asistencia, ¿verdad? Bien, entonces con esto vamos a quedar hoy y el día lunes, no, martes, ¿sí? Martes vamos a empezar ya con teoría de conjuntos, ¿ya? Entonces, para esa clase vamos a hacer un poco distinto, ¿ya? Como estamos un poquito demorados en el avance, lo que yo necesito para la siguiente clase es que me hagan una especie de revisión. Como tengo toda la pantalla compartida, enseguida vamos a la plataforma. Un minutito. En la plataforma, en el tema número 2 que les voy a activar, ¿sí? Tienen la primer parte de teoría de conjuntos, donde estoy tratando de mostrar las definiciones más básicas, como por ejemplo conjunto unitario, conjunto universo, conjunto vacío, ¿no? Y bueno, es que pasa que han olvidado algunos ese tema, ¿sí? Entonces lo que van a hacer es una revisión de las definiciones básicas de conjuntos para que nosotros nos concentremos en conceptos ya enfocados a lo que es teoría de conjuntos a nivel de lógica proposicional, porque en realidad la teoría de conjuntos está muy relacionado con lógica de proposiciones, ¿ya? Entonces, esos cuantificadores que hemos repasado hoy los vamos a ver un poquito más también en teoría de conjuntos, porque se utilizan bastante, ¿no? Entonces, para ello van a hacer la revisión. Miren, son como unos 5 videitos de 5 minutos, de 3 minutos. Entonces van a cada día ver un poquito y puntualizar en apunte la definición de cada uno. Así que cuando yo esté hablando de lo que es por ejemplo, un conjunto vacío, no estemos en el tema es aquel que tiene un elemento, ¿sí? O cosas como esa, ¿no? Es nada más un ejemplo, ¿listo? Entonces acá vuelvo a compartir la pantalla. Ok, aquí estamos en la materia. Se tendría que ubicar el tema número 2, que lo voy a activar, ¿ya? Y aquí van a poder ya ingresar a lo que es teoría de conjuntos. No es que van a ver todo el tema, sino esta primera parte. Acá viene pues siempre el primer enlace, es como un libro, ¿sí? El primer enlace tiene, bueno, en realidad está tratando de hablar de una paradoja que se conoce como la paradoja de Russell. Y bueno, explica cómo este matemático ha logrado resolver una paradoja casi al final de su vida, ¿sí? Fue un estudio de muchos años y bueno, estos dos videos lo explican de una manera un poquito sencilla, ¿sí? Entonces, y vale la pena conocerla porque pues hoy en día usamos sus fórmulas y no sabemos lo que hay atrás, ¿no? De repente acá vemos, por ejemplo, que hubo muchos años, ¿no? En las cuales él tuvo que trabajar en la paradoja y bueno, logró solucionarla, entre comillas, después de mucho esfuerzo, porque no se rindió, ¿no? Era algo que estaba en su época inconcluso, que no lo habían logrado demostrar o no lograron llegar a puerto. Entonces lo que quiero es que lo vean un ratito y lo vamos a comentar la siguiente clase, ¿listo? De todas maneras, más que esto, es esta parte. Acá está todo lo que es teoría de conjuntos, ¿ya? Pero explicado a nivel de definición y concepto, que es un conjunto, que es un elemento, a qué se llama conjunto vacío, etcétera, ¿sí? Estos son videos cortos, entonces solamente quiero que agarren esos conceptos y le pongan en su apunte para que lo tengan claro y concluyan con esto, ¿ya? Nociones primitivas. Estos que no son míos, porque hay unos videos que son míos, esos no quiero que lo vean todavía. Quiero que se concentren en estos, ¿ya? Nociones primitivas, por ejemplo. Puntualmente. Ahorita le voy a mandar el enlace de este punto, porque en nociones primitivas está toda lo que es la definición que ya debemos traer de colegio, ¿sí? Lo que es la definición de lo que es la teoría básica de conjuntos, ¿ya? Entonces son 3 y si miras son cortitos, 5 minutos, 8 minutos. Sobre esta base vamos a trabajar el día martes porque yo voy a venir directamente a trabajar ya lo que son los conceptos básicos de conjuntos y la aplicación desde el punto de vista lógica, ¿ya? Que sería lo que tocaría en este tema nuestro, ¿listo?
Recuerdo que en plataforma está material de apoyo de clases anteriores, ¿no? Entonces siempre hay que estar navegando a ver qué hay por aquí. Esto, si no les llama la atención, por lo menos me gustaría que en la siguiente clase alguien me responda en qué consistía la famosa paradoja de Russell o de qué se trataba y por qué se tardó tanto en resolverla, ¿no? Y más que todo es por un tema, porque ustedes entiendan, ¿sí? Que el hecho de que la lógica es bien formal hoy en día, antiguamente no lo era. Y para llegar a lo que sea, lo que es hoy en día, tuvo que haber muchos pasos. Y obviamente el nacimiento de la lógica está desde las matemáticas, ¿no? Porque va desglosándose a partir de ahí en realidad, ¿no? Por ese motivo es que quiero que lo vean y la siguiente clase alguien me diga, bueno, la paradoja de Russell era esto y así lo solucionaron o llegaron a este concepto para decir que lo solucionaron. ¿Listo? Y bueno, estas definiciones las voy a evaluar de una manera bien sencillita. El que más nota logre, claro, se le va a poner, hay una columna de otros en la plataforma. Si ustedes entran a calificaciones, ahí están las notas que se han ido sacando. Bueno, a cada uno le aparece lo suyo, ¿no? Pero aquí hay una columna otros y ahí voy juntando, máximo se llega a 5 puntos ahí, ¿ya? Han ido mandando, sé que al correo han mandado y sé que me han mandado al WhatsApp, creo que 2 personas más. Yo les voy a responder porque no lo he borrado, no lo he revisado todavía. Y eso, por ejemplo, acumulé aquí, ¿ya? Y eso lo tenemos al principio, hasta que vayan acostumbrándose al uso de plataforma, ¿ya? No se olviden que en esta materia también tienen, ojo, cada tema tiene una autoevaluación, ¿sí? Tema 1, autoevaluación. Se puede hacer más de una vez. A partir del tema número 3, por ejemplo, sí se puede hacer más de una vez, pero lo malo es que yo debo revisar. Entonces ya pongo límites. Les digo, máximo puede hacerlo 3 veces. Quiere decir de que necesita que yo lo revise como un examen, ¿ya? Ahora, la ventaja es que lo haces una vez y si tuviste muchos errores, puedes buscar tu apunte, investigar, preguntar y lograr sacarte. El objetivo es que te saques 100 sobre 100 en cada evaluación, porque todas esas están juntando lo que son prácticos y participación. La participación la hacen por plataforma, ¿ya? Entonces les recomiendo que le den importancia a esto porque yo he revisado y no está. Miren, aquí dice que 6 han intentado la autoevaluación 1. Ya, entiendo que no está concluido, no estaba concluido el tema 1, pero hoy sí ya lo tenemos concluido. Entonces, todo mundo ya debe empezar esta semana a hacer su autoevaluación número 1, porque el tema 1 ya está concluido. Estas son al final del tema, ¿listo? Y bueno, si tienen alguna consulta sobre algún ejercicio que está apareciendo, alguna vez alguien me dijo, me está diciendo la plataforma que está mal, pero ya lo revisé y está bien. Bueno, creo que ya no va a pasar porque hemos revisado tanto ya estos ejercicios que no creo. Pero si tuvieras esa inconsistencia, todavía me puedes pasar, ¿sí? Y yo lo reviso y te digo, no, revisa bien, es correcta la observación, o te diría de repente, perdón, un error acá y sí, ya lo corrijo. Yo lo puedo corregir y bueno, se recalifica después. ¿Listo? Entonces, eso les encargo, ¿ya? Es que en este es el único grupo que tengo donde no hay mucho avance y espero que sea por el tema de que no teníamos el tema concluido, ¿ya? Entonces, avancen con esto y el siguiente clase vamos a comenzar ¿con qué? Con la autoevaluación de elementos básicos de teoría de conjuntos, que enseguida lo voy a activar y les paso el enlace directo de lo más importante que tienen que revisar. Yo voy a preguntar uno en forma verbal por la teoría de Russell, vamos a ver quién le va a entender. Sé que va a ser un poquito chipado, ¿ya? Pero vamos a ver, alguien seguramente me lo va a poder explicar. Y la segunda, que ya va a ser más dinámica, que es con estas nociones primitivas de lo que es teoría de conjuntos. Y bueno, los 3 que logren más nota se les va a considerar para la columna de otros, ¿no? Entonces así van a ir acumulando, ¿ya? Entonces el día martes tenemos eso y luego obviamente vamos a empezar con lo que es a identificar lo que son las relaciones de igualdad de conjuntos, especificación de operaciones con conjuntos, operaciones de simplificaciones también vamos a ver. Entonces, esto que hemos visto en reglas de inferencia, fórmulas proposicionales o las leyes que vimos,
se aplican perfectamente también a teoría de conjuntos. Entonces lo van a seguir viendo, tienen que tener a un lado todavía ese apunte, ¿ya? No sé si alguien quiere comentar algo más, con esto nos repetimos hasta el martes. ¿Nada? Ok, entonces el martes nos vemos a las 4, les escribo y nos conectamos, ¿ya? Pasen buen día, jóvenes, nos vemos en la siguiente clase, hasta luego. Hasta luego, Ingeniera. ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego.